Hoy vamos a hablar, hemos hablado algún día de los errores, otro día de los escollos, hoy vamos a hablar de los fantasmas. Es decir, empleamos la palabra fantasmas para referirnos a, a los miedos irracionales o incluso, bueno, pues en alguna ocasión también racionales, ¿por qué no decirlo? Miedos que se ciernen durante la rehabilitación o bien sobre el paciente, o bien sobre la cabeza del paciente, o bien también sobre su familia. Bien, vamos por partes. Para el paciente, vamos a empezar por el paciente. ¿Qué miedos, qué fantasmas puede tener el paciente acerca de su rehabilitación? Pensad un poco en vosotros mismos, analizaos un poco, porque de eso se trata. Las terapias siempre intentan haceros pensar, haceros reflexionar, haceros conoceros mejor a vosotros mismos, entender qué es lo que está pasando en vuestra mente en cada momento de la rehabilitación. Y en este sentido, pues bueno, pues intentando estructurar un poco la respuesta a esta pregunta de cuáles son los fantasmas o los miedos del paciente en rehabilitación, podríamos decir que estos miedos pueden proceder o bien del interior de la propia persona, es decir, no hay que buscar a veces muy lejos el origen de esos miedos o la procedencia de esos miedos, sino que simplemente con mirar un poco hacia uno mismo los encuentra. ¿Y qué miedos son esos que pueden proceder del propio interior? Pues mirad, por ejemplo, el miedo a los propios impulsos, ¿eh? El miedo a que los impulsos, esos impulsos que a veces permiten al ludópata activar su nivel funcional, su nivel neuronal del cerebro para ponerse a tono con lo que él realmente desea, esos impulsos son los que en alguna ocasión el ludópata teme. El ludópata tiene miedo a esos impulsos, ya que él sabe perfectamente que el juego le estaba aportando una especie de solución, un remedio, aunque lógicamente muy malicioso, muy maléfico, le estaba proporcionando un remedio a esa falta de activación neuronal que suele padecer el ludópata en su funcionamiento cerebral. Bueno, pues bien, en general podemos decir que el ludópata siempre ha recorrido al juego para activarse, para poner en funcionamiento los impulsos que le van a permitir activarse, y en esa activación entra todo también. Entra el funcionar desde el punto de vista neuronal de una manera más eficiente, funcionar con más optimismo en la vida e incluso, ¿por qué no decirlo también?, evadirse de los problemas cotidianos que muchas veces le aquejan, ¿no? Y que muchas veces también son a veces económicos o son, digamos, frustrantes o frustraciones relativas a su ambición personal, a su ansia de tener o de poder. Bien, esto lo podríamos denominar como impulsos o temores o fantasmas de procedencia interna, pero también podemos comentar los que proceden del exterior, los que proceden, por decirlo así, los que son de procedencia externa. A veces los fantasmas se relacionan con el exterior, proceden del exterior, como por ejemplo, el ludópata tiene miedo al abandono, tiene miedo a tener que seguir el trayecto de su rehabilitación en solitario. Por lo tanto, el ludópata tiene a veces no solamente miedo, sino pánico. No se trata de fantasmas gratuitos, sino que el ludópata algunas veces, y eso se ve en la realidad que ocurre, ¿no? Tiene miedo a la separación, al abandono, a la ruptura de la familia y, por supuesto, como no, también tiene miedo a los traumas económicos, a las secuelas económicas. A veces el ludópata se guarda alguna carta en su bocamanga, no ha cumplido con el deber registrado, recogido en el decálogo de vaciarse por completo con la familia,
Y ahí queda un miedo un poco remanente, diríamos, un miedo remanente a que la familia se entere, porque eso sería un doble palo para la familia. Perdería no solamente la credibilidad que había empezado a recuperar la familia en él, sino que incluso podría hacer a la familia tomar medidas serias al respecto. Por lo tanto, a veces el ludópata, no en todos los casos, porque afortunadamente hay muchos casos en los que el ludópata cumple a la perfección con el mandamiento de vaciarse por completo respecto al pasado, es decir, de las cuentas pendientes que puedan haberse generado durante el periodo de la adicción. Bien, esto por lo que respecta a los ludópatas. Como hoy creo que la terapia es de ludópatas solos, pues entonces yo simplemente os añadiría como un apunte respecto a cómo se afrontan, cómo se pueden vencer los miedos, los fantasmas, etcétera. Yo os podría decir que en el caso del paciente, otro día que estén los familiares, hablaremos también de los miedos familiares, por supuesto, y no solamente los miedos de procedencia interna en ellos, sino también los de procedencia externa, y también hablaremos de cómo cómo deben afrontar los miedos o los fantasmas los familiares. Hoy simplemente deciros que, como ya resumen de todo, que en cuanto a la forma de vencer los fantasmas, los pacientes deben proceder de la manera siguiente. En primer lugar, seguir a rajatabla el contenido, los 10 mandamientos del decálogo y sobre todo, cumplir con sus deberes terapéuticos, es decir, terapias, deberes que se le pongan por parte del equipo terapéutico, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, seguir rigurosamente asistiendo a las terapias. Y, por supuesto, dentro de las terapias, hablar cuando se tengan miedos, cuando se perciban estos miedos, hablar, porque el miedo espanta a los fantasmas, ¿no? O sea, el habla, el comentar, el comunicarse, el confesar los propios miedos o fantasmas, contribuye a que los fantasmas se disipen y se evaporen, es decir, se eliminen, en una palabra.